Mi nombre es Andrés Belaústegui, soy uno de los fundadores de una nueva editorial que iniciamos el año pasado, se llama Compañía Naviera Ilimitada, junto a mi socia Claudia Arce. Los dos hace unos 15 años que estamos en el medio y este es un nuevo proyecto que iniciamos, como decía, hace poco tiempo. Nuestra intención es publicar dos tipos de libros de ficción y libros de no ficción. Por ejemplo, libros de traducción, como son estos dos, el último teorema de Fermat y Cuento de hadas en Nueva York. Y también de autores hispanohablantes. Por el momento tenemos distribución en Argentina, en Uruguay y en Chile, pero la idea es que la editorial vaya creciendo y poder publicar en los diferentes países de Latinoamérica y también circular en España. Bueno, el nombre de la editorial es Compañía Naviera Ilimitada y tiene un poco de historia. Que lo primero que se nos apareció como nombre era la idea de naviera, porque nos gustaban todas las metáforas o las analogías que se podían hacer entre los libros y los barcos, los viajes mentales, los viajes reales y todo lo demás. A mi socia, se lo propuse a mi socia, no le gustó para nada, me dice no, muy frío, no me parece, pero a los 2 o 3 días vuelve y me dice sí, le vamos a poner naviera, pero le vamos a poner Compañía Naviera Ilimitada, porque a ella, con muy buen tino, y a mí desde el momento que lo dijo me encantó, era la idea de rescatar, además de la idea de los barcos y los viajes, la idea de una compañía naviera transnacional, algo de envergaduras enormes y de comercio. La idea del comercio, de llevar un producto de un lugar a otro. Esa idea que también son los libros. Los libros son objetos que tienen que circular, que tienen que venderse, darse a conocer a diferentes culturas. Entonces esa idea nos gustó y lo de ilimitada es un chiste, claramente, una broma de las compañías limitadas, sociedad responsabilidad limitada. Bueno, la ilimitada es la idea desmesurada de hacer un proyecto editorial así muy romántico y de llegar a muchos lados. El logo que hicimos tiene un poco todo eso, la idea de los barcos, pero le pusimos un cohete con la idea de lo ilimitado y de llegar a cualquier lado. Nuestro principal interés va a ser literatura, libros contemporáneos, llamamos libros contemporáneos por ahí siglo XX, siglo XXI. Entonces en esa mezcla entran por ahí rescates, libros que circularon en el siglo XX y no están presentes ahora, y autores bien contemporáneos que estén escribiendo en el día de hoy. Y en cuanto al perfil, tratamos de buscar libros que sean buenas historias, pero bien escritas, que tengan algún trabajo interesante en el lenguaje, pero que además tengan algún interés un poco más amplio, ya sea por la temática, por el personaje, que comunique más allá de lo literario, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, que se enfoque, para poner un ejemplo, no nos interesa tanto, por más que como lectores sí lo disfrutamos, literatura más experimental. No entraría dentro del perfil de naviera, por lo menos en una primera instancia. Y nos enfocamos a títulos que tengan la posibilidad de interesar a lectores más, lectores sí asiduos, pero también a lectores ocasionales. De esas personas que leen 2, 3, 4 libros por año, que quieren leer buenos libros y bueno, es una forma de hacérselo llegar. Y la parte de ensayo, de no ficción, buscamos un ensayo no académico, un ensayo que tenga también una cierta presencia narrativa, que esté contado. Por ejemplo, por ahora tenemos uno solo, que es el último teorema de Fermat, que casi se lee como una novela. Es una historia, de la resolución del teorema de Fermat, que estuvo 350 años sin resolverse, que se había convertido en el enigma matemático más grande del siglo XX. Y
y está escrito así de una forma que se lee casi como una novela, donde entra en juego muchas historias porque se centra en la vida de diferentes matemáticos. Nuestro interés es trabajar tanto con traducciones como con autores hispanohablantes, ya sean argentinos, del resto de los países de Latinoamérica o españoles. Estamos tratando de leer un poco de todos lados para ir armando ese catálogo. Hoy por hoy, de los 4 libros, por ahora son 3 traducciones y un libro de un autor argentino, Hugo Salas, que es su 4.º libro, y por ahora es el único en español original. Pero la idea es balancear eso y tratar de que sea un 50-50 el catálogo. No, nosotros desde la primera instancia nos interesa que los libros circulen en todos los países, que podamos armar algo con cierta profesionalidad y presencia. Lo primero que hicimos fue armar bien la distribución en Argentina. Tenemos una distribución donde llegamos a la mayoría de las librerías importantes, ya sean cadenas, librerías boutique, librerías más literarias, más comerciales, y tratar de llegar a las principales ciudades del país. Hoy por hoy estamos en 250, 300 puntos de venta con la distribución que tenemos. También abrimos distribución en Uruguay y acabamos de abrir distribución en Chile, que ya el primer embarque llegó en el mes de marzo a Chile. Y la intención ahora es una segunda etapa, enfocarnos en tratar de abrir México, España, Colombia y Perú. Esos son como los mercados que nos interesaría poder abrir. Y en el mientras tanto sí vamos haciendo pequeños envíos a librerías puntuales para que de a poco se vayan empezando a conocer los libros en esos mercados. El tema, como uno puede imaginar, con 4 libros a veces se dificulta esas entradas. Entonces la forma que encontramos es esta, medio de hormiga a lugares puntuales, hasta que podamos armar una distribución un poco más profesional y más ambiciosa. La estructura editorial es mínima. Somos 2 socios que hacemos casi todo. Mi socia corrige, yo armo los interiores de los libros. Tenemos un colaborador para la prensa, un colaborador para externos, ¿no? Colaboradores externos que trabajan para otras editoriales también, que recorren librerías, y contratamos traductores y sí un diseñador para las tapas. Todo lo demás lo hacemos nosotros, la administración, las finanzas, el trato comercial con el distribuidor, y el trabajo en los contenidos lo hacemos junto con mi socia, con Claudia. Por mi experiencia, yo estuve en una multinacional y trabajé en varias editoriales independientes, y desarrollé otros proyectos antes de Compañía Naviera. Y obviamente cada proyecto tiene lógicas propias, cada editorial es una lógica particular donde entran de diferente manera los mismos ingredientes. La idea, obviamente, que sea una empresa sustentable. Algunas están más enfocadas a lo económico y otros le dan más espacio al contenido. De una multinacional uno puede aprender mucho al manejo de ciertas cuestiones para profesionalizarlo más. A veces no tiene el tiempo de dedicarle al libro lo que el libro se merece, eso es bastante frustrante para uno que ama los libros, que le interesan los contenidos. El trabajo es mucho más vertiginoso, muchas veces con más recursos, pero más vertiginoso, y eso genera ciertas desprolijidades. En este proyecto propio, como es Naviera, uno se puede dar el gusto de tomarse el tiempo, de darle al libro el trabajo en el contenido que uno cree que tiene que darle, el trabajo en la prensa para comunicarlo de la mejor manera y utilizar herramientas más comerciales para que circule y se venda de la mejor manera. En otras experiencias de editoriales independientes en las que tuve
tuve la suerte de aprender cómo adaptar ciertas lógicas de las multinacionales a una estructura muy pequeña. Yo tenía un jefe que me decía: está muy bueno lo que me decís, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Vos o yo? Porque éramos dos en esa editorial. Entonces ahí me daba cuenta que tenía que repensar algunas lógicas. Bien, el momento que nos está tocando vivir en Argentina tiene ciertas complejidades. La economía está en retracción en este momento, el consumo bajó bastante en los últimos años y eso afectó al libro como a otros productos. Eso por un lado en cuanto al consumo, en cuanto a la inflación es elevada, no se puede trasladar de toda la inflación a los precios de los libros, eso hace la pérdida de rentabilidad de las editoriales. Esto a nivel general le afecta tanto a las multinacionales como a las pequeñas. Y en ese sentido es un momento bastante complicado para todo el sector, ya sea libreros, distribuidores y editores. Eso en cuanto a lo económico. Por otro lado, hace años que ya viene un cambio de consumo, de hábitos de consumo de los lectores. Muchas librerías comentan que sus ventas a través de internet, de Mercado Libre o de sus páginas vienen creciendo sostenidamente, incluso lectores que compran el libro por internet y lo pasan a buscar por las librerías. O sea, eso es una novedad, porque no es por la comodidad de tener la compra ya realizada, 2 minutos pasar por la librería y retirarlo, no la visita a la librería y estar. El que no se puede adaptar a estos nuevas formas lo está sufriendo más que los que van encontrando la vuelta a esto, pero la librería claramente hoy por hoy es el eslabón más perjudicado o más débil de la cadena tradicional de la distribución de los libros. Y eso para un país como Argentina, un país con una extensión muy amplia, con una distribución desigual en cuanto a Buenos Aires y el resto del país de la cantidad de librerías, es problemático porque la librería es y sigue siendo, con esta salvedad que hicimos antes de las ventas por internet, sigue siendo el punto de venta central del libro. Entonces hay que buscar formas de sostener esta red para que los libros puedan llegar a más lectores. El ecosistema del libro, como gran parte de la sociedad, de los modos, de los cambios de los hábitos de consumo, de la tecnología, centralmente internet, las comunicaciones, están cambiando ciertas lógicas. Pero hay otras que yo creo que no cambian o no deberían cambiar, por lo menos, en el mundo del libro. Voy a tratar de explicarlo o de razonar un poco en voz alta una idea que tengo. Hay ciertas funciones que creo que no debería perder el ecosistema del libro, el mundo del libro, que son el trabajo del editor con el contenido para tratar de que ese libro, del trabajo del contenido y trabajo de la comunicación, para hacer que el libro sea conocido, que circule y amplíe sus potenciales lectores. En un mundo donde se publica mucho, hay una cantidad de libros que abruma, tanto al lector que lee mucho como al lector que lee menos. Venir a esta feria del libro es, a veces, uno ya está acostumbrado, viene hace años, viene a trabajar, pero yo recuerdo cuando venía como simple lector, salía con angustia y con ansiedad, porque había tanto por leer, tanto por mirar, que uno no sabía por dónde empezar. Y entonces ahí sí se requieren ciertas funciones. La del editor, que haga un buen trabajo con el contenido y un buen trabajo con la comunicación primero. Un segundo
trabajo que sí se tiene que mantener, que es el de recomendador. Que eso no lo puede hacer el editor, porque es parte. Y ahí yo creo que los libreros tienen que fortalecer ese perfil, el perfil de recomendador, el perfil de curadores de contenidos. Yo, como librero, le recomiendo a mis clientela, a mis lectores, este tipo de libros, hacer una curaduría personalizada en lo mayor posible para orientar esa lectura o esa adquisición del libro. Entonces, eso me parece que sí se tiene que mantener, y en ese sentido los libreros tienen que subsistir. Ahora, un librero que sea un simple intermediario de recibir un producto y despacharlo, va a quedar solo para los libros que tengan una potencia de publicidad, marketing y demás, que no son la mayoría en ese sentido, y probablemente no pueda ser para todas las librerías eso. No, yo creo que las crisis no son buenas. Siempre la industria argentina, la industria editorial argentina salió muy debilitada de las crisis y con debilidades muy difíciles de volver a corregir o volver a tener una estructura un poco más consistente. Las crisis no me parecen buenas, no creo que haya nada que sanear. A mí la idea de que se publique mucho está bien, digo, ya sea los libros digitales, los ebooks, como las impresiones digitales que permiten tiradas muy cortas a un costo razonable. Me parece que eso ha democratizado y ampliado la posibilidad de que haya más voces. Ahora la dificultad que tenemos es cómo hacer que las voces que creemos que vale la pena que se escuchen lleguen a los lectores que podrían disfrutar o valorar esos discursos. En ese sentido, vuelvo a la idea, el editor tiene que hacer un trabajo mucho más arduo de trabajar con el contenido para que sea el producto, para que sea el discurso lo más... darle las mayores potencialidades que ese discurso propone, ya sea estético, ideológico, político, académico. Trabajar en ese sentido y trabajar en la comunicación, mucho más fuerte que en otros momentos. Ya no alcanza con publicar buenos libros y llevarlo a una librería, sino porque en esa librería se pierde, el librero tampoco puede conocer, recibe una librería de las más grandes de Argentina, recibe 2.000 novedades por mes, más o menos. Ningún librero, por más lector eficiente que sea e interesado, puede conocer ese volumen. Entonces hay que hacer un trabajo para ayudar a los lectores, para ayudar a los libreros, para ayudar a los periodistas y fortalecer de diferentes maneras la idea del recomendador. En ese sentido, fortalecer la idea del recomendador es fundamental, y el libro requiere un trabajo más profesional de todos sus eslabones, porque una editorial, ya sea una editorial multinacional que pueda hacer la apuesta a publicar el libro y probar qué pasa, una editorial independiente tiene que tomar la obligación de trabajar mejor para que ese libro funcione. No alcanza con estar convencido del que el contenido vale, sino hay que transmitir con mucha capacidad ese valor. Pero que se produzcan más libros siempre está bien. En los últimos años, en este marco de crisis económica, el Estado ha dejado de hacer foco en la industria del libro. Eso ha generado para ciertos sectores
un contexto aún peor, digo, la compra de bibliotecas se ha reducido o se ha congelado los montos que no acompañan la inflación, entonces el monto real pasa a ser menor y eso no colabora en cuanto al momento económico que toca vivir. Yo creo que el Estado debería, en la medida de lo posible, mirar en particular el mundo del libro. Yo creo que el rol del libro tiene que cumplir, debería cumplir en estas sociedades de hiperconexión, volver a tener un lugar central, porque me parece que el libro equilibra, la lectura de libros equilibra ciertos modos de subjetividad que genera las redes sociales, la hiperconexión con el celular, entonces, y que la lectura en ese sentido trae genera otras temporalidades, genera una actitud activa hacia el consumo cultural. Es mucho más fácil para uno sentarse a ver una serie, digo, nos pasa a uno que ama los libros y que uno trata de leer, muchas veces llega cansado, le es más fácil prender el televisor y ver una serie que leer un libro. Pero esa actitud que requiere el libro creo que genera un bienestar que uno sabe que existe, pero igual cuesta aprovecharlo. Entonces, debería haber una función del Estado en favorecer un producto que genera muchos beneficios más allá de los económicos y culturales, que en la sociedad de hoy tiene ciertas desventajas para competir de igual a igual. Yo creo que ahí está la función del Estado en tratar de generar que los libros circulen más fácilmente y que le lleguen más fácilmente a los lectores. El Instituto del Libro en Argentina es un proyecto que viene hace varios años con distintas formas. Me parece que la idea que ha terminado de conformarse en esta nueva propuesta que se presentó los otros días en el Congreso de la Nación, este proyecto de ley, tiene muchas mejoras con respecto a los modelos anteriores que se habían presentado. Siempre una intervención enfocada en una industria que me parece central, por lo que decía hace un momento, del Estado, y tener un monitoreo, que eso también lo plantea el Instituto, tener un observatorio de diferentes modos de circulación y cuestiones económicas del sector del libro, es totalmente valorable y necesario para una industria que me parece que tiene que seguir teniendo cierta fuerza. Además, en Argentina tienen muy buenos profesionales de editores, mucha creatividad en sus escritores, en los traductores. Todavía hoy en el resto de Latinoamérica el libro argentino resulta como un sello de calidad, y Argentina ya hace años que no lo aprovecha, que no lo puede aprovechar por falta de políticas consistentes y mantenidas en el tiempo, y por los vaivenes de la economía. Un instituto del libro creo que podría llegar a ordenar y mantener en el tiempo políticas en esos sentidos. Una de las cosas más interesantes que tiene para mí este nuevo proyecto es pensar la logística y la distribución en Argentina, que es uno de los principales factores complicados que tiene el sector. Es un país muy grande, no del todo comunicado de forma eficiente y totalmente centralizado. El 80% de las librerías y las editoriales está en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires. Eso genera una desigualdad notable para la circulación federal del libro. El Instituto del Libro pone foco en eso,
y me parece central, tanto para que surjan editoriales en el resto del país, como para que librerías sean rentables en todo el país. El ejemplo más fácil es el siguiente. Un libro que sale 500 pesos, en la Argentina hay ley de precio fijo, entonces un libro que sale 500 pesos argentinos en todo el país no es lo mismo lo que le sale a un librero de la capital federal que a un librero de Jujuy, por ejemplo, porque se tiene que hacer cargo del costo de envío. Ya ese costo le genera una rentabilidad mucho menor, entonces también se ve achicada la oferta que puede ofrecer ese librero. Tratar de equiparar esas diferencias me parece uno de los principales puntos interesantes que tiene este nuevo proyecto.